¿Cómo se encuentra todo el mundo? Quien les habla es Hernando García o Nando. Soy tecnólogo en producción multimedia y en el episodio de hoy del podcast Egao te comenta, les comentaré sobre el lenguaje. Por supuesto, el lenguaje es una de las herramientas más importantes y únicas que los seres humanos tenemos a nuestra disposición. Desde que los primeros humanos comenzaron a desarrollar sistemas de comunicación, el lenguaje ha sido una parte esencial de nuestra evolución y desarrollo como especie. En primer lugar, el lenguaje nos permite comunicarnos con los demás de una manera mucho más sofisticada que cualquier otra especie en la Tierra. A través del lenguaje podemos expresar nuestros pensamientos, ideas, emociones y deseos, y comprender los de los demás. El lenguaje nos permite cooperar, coordinar y trabajar juntos de manera que sería imposible sin él. Además, el lenguaje nos permite transmitir conocimiento de generación en generación. A través del lenguaje podemos aprender de las experiencias de aquellos que nos precedieron y construir sobre sus descubrimientos. El lenguaje nos permite acumular conocimiento y crear una cultura compartida que nos permite avanzar más allá de lo que seríamos capaces de hacer individualmente. El lenguaje no es solo una herramienta para la comunicación y la transmisión de conocimientos. También influye en la forma en que pensamos sobre el mundo. El lenguaje nos proporciona las categorías y las etiquetas que usamos para organizar y comprender nuestra experiencia. Por ejemplo, la palabra mesa nos permite identificar y conceptualizar un objeto concreto con características específicas, como una superficie plana y con 4 patas. El lenguaje nos proporciona los marcos conceptuales que usamos para organizar nuestra experiencia y dar sentido al mundo. Sin embargo, el lenguaje también puede ser fuente de limitaciones y sesgos. La forma en que hablamos y las palabras que usamos pueden influir en nuestra percepción del mundo. Por ejemplo, la forma en que hablamos sobre la edad puede influir en nuestra comprensión de lo que significa ser viejo. Si usamos palabras negativas y despectivas para describir a las personas mayores, podemos internalizar esas actitudes y desarrollar prejuicios en contra de los ancianos. Por otro lado, si usamos un lenguaje positivo y respetuoso para describir a las personas mayores, podemos desarrollar una actitud más empática y respetuosa hacia ellos. El lenguaje ha sido esencial para el desarrollo de la tecnología. A medida que los humanos fueron capaces de compartir y transmitir conocimiento, surgieron nuevas herramientas y tecnologías que hicieron posible la vida moderna. Desde la rueda hasta los ordenadores, todas estas innovaciones surgieron gracias al lenguaje y a la capacidad de los seres humanos para trabajar juntos y compartir ideas.
lenguaje es un tema controvertido en la ciencia y la filosofía. Aunque no existe una teoría definitiva, se cree que el lenguaje humano evolucionó gradualmente a lo largo de millones de años, a medida que nuestros antepasados aprendieron a comunicarse de manera cada vez más compleja y sofisticada. Algunas investigaciones sugieren que el lenguaje pudo haber surgido a partir de la necesidad de coordinar actividades en grupos sociales grandes y complejos. Otros investigadores creen que el lenguaje evolucionó a partir de la capacidad de los humanos para hacer herramientas y manipular objetos. Los estudios actuales sobre el lenguaje se enfocan en entender cómo el cerebro procesa el lenguaje, cómo se adquiere y se aprende, y cómo el lenguaje se utiliza en la comunicación y en la cognición. Se realizan estudios de neurociencia, lingüística, psicología, antropología y otras disciplinas para investigar y entender mejor el origen y la naturaleza del lenguaje humano. Algunos investigadores también se enfocan en cómo el lenguaje influye en la cultura y la sociedad, y cómo el lenguaje puede ser utilizado para transmitir ideas y valores. El estudio del lenguaje es un área muy amplia y actúa en la investigación científica y se espera que siga siendo objeto de estudio por muchos años más. Aquí les dejo algunas historias y datos curiosos sobre el lenguaje. El idioma más difícil del mundo se considera el Khoisan o Khoisan, hablado en África, que cuenta con varios sonidos únicos que no existen en ningún otro idioma. Además, tiene una estructura gramatical muy compleja y usa clics en lugar de sonidos vocales. El mandarín es el idioma más hablado del mundo, con más de 1.000 millones de hablantes. Sin embargo, si se considera el número de hablantes nativos, el español se ubica en el segundo lugar, después del mandarín chino. El idioma con más palabras es el inglés, con más de 1 millón de palabras registradas. Sin embargo, se estima que la mayoría de los hablantes nativos solo usan un vocabulario activo de alrededor de 20.000 a 30.000 palabras. Se cree que el sumerio, hablado en Mesopotamia hace más de 5.000 años, es el idioma escrito más antiguo conocido. Este lenguaje antiguo usaba escritura cuneiforme y fue utilizado por los sumerios para escribir poemas, leyes y registros comerciales.
idioma pirajá hablado por una tribu en Brasil no tiene verbos. En cambio, usa una serie de tonos y sonidos para transmitir información sobre el tiempo, el espacio, el movimiento, números y colores. También un lenguaje muy controvertido entre los académicos por su rareza. El lenguaje es una habilidad única y distintiva de los seres humanos, que nos ha permitido desarrollar una comunicación compleja y sofisticada, compartir conocimiento y transmitir cultura. El lenguaje es, por tanto, un aspecto fundamental de lo que significa ser humano. La capacidad de comunicarnos de manera efectiva y compleja a través del lenguaje ha sido una parte esencial de la evolución de nuestra especie. El lenguaje nos ha permitido cooperar, planificar y coordinar nuestras acciones en grupos sociales cada vez más grandes y complejos. Además, nos ha permitido transmitir conocimiento, ideas, valores de generación en generación. Se podría argumentar que el lenguaje es lo que nos ha hecho humanos. No obstante, es importante destacar que el lenguaje no es la única característica que define nuestra humanidad, sino que es una de las muchas habilidades que nos hacen únicos como especie. Existe otro tipo de lenguaje, el lenguaje no verbal. Se refiere a todas las formas de comunicación que no involucran palabras habladas o escritas. Incluye gestos, expresiones faciales, posturas corporales, contacto visual, tono de voz, entre otros. El lenguaje no verbal es una parte importante de la comunicación humana, ya que puede transmitir información y emociones de manera efectiva y en algunos casos incluso más poderosamente que las palabras. Algunos de los hallazgos más destacados sobre el lenguaje no verbal en algunos estudios incluyen: la importancia del contacto visual. La investigación ha demostrado que el contacto visual es un componente clave de la comunicación interpersonal exitosa. El contacto visual puede ayudar a establecer confianza, demostrar interés y transmitir emociones. Las expresiones faciales pueden transmitir una amplia gama de emociones, y los estudios han demostrado que las personas pueden identificar con precisión las emociones que se están expresando a través de las caras de otras personas.
Los gestos pueden ayudar a enfatizar o clarificar un mensaje y pueden ser especialmente efectivos en situaciones en las que el lenguaje hablado es limitado. El tono de voz puede transmitir emociones y estados de ánimo y pueden cambiar el significado de las palabras habladas. La capacidad de leer y utilizar eficazmente el lenguaje no verbal es una habilidad valiosa en muchas situaciones, incluyendo la comunicación interpersonal, la negociación y la presentación pública. Y bueno, hasta aquí abordaremos el tema del lenguaje, que es para mí un tema muy importante y que según cómo lo utilicemos nos define profundamente como seres humanos, ya que interpreto el lenguaje como la herramienta tecnológica más importante para nosotros como seres sociales. Espero que les haya gustado el tema. Como sabrán, no soy ningún experto, así que los motivo a indagar o buscar más acerca de este tema y que descubran más sobre el lenguaje y la importancia que se debe tener para una buena comunicación. Los espero en otro episodio de Gabú te comenta, donde comentaré sobre otro tema. Y bueno, hasta la próxima.